Guapa Televisión, su canal 4 les presenta Noticentro 4 en Foco. El invitado de hoy lo es don Roberto Sánchez Vilella, exgobernador de Puerto Rico. Entrevistarán Osea Castrodat del Nuevo Día, Efraín Arroyo y Luis Francisco Ojeda. Bienvenidos, amigas y amigos, a nuestro programa de esta vez en Foco. Buenas noches a nuestro distinguido invitado y vamos a dialogar con don Roberto Sánchez Vilella sobre todos los aspectos de la vida política y social puertorriqueña. Vamos a tener por espacio de una hora el beneficio de discusión y análisis con una persona que ha sido gobernador de Puerto Rico y que conoce la evolución de la política puertorriqueña. La primera pregunta, como de costumbre, a nuestro periodista invitado de este programa, el compañero Castrodat. Muy buenas noches, don Roberto. Buenas noches. En este país, desde 1952, en que se aprobó una nueva fórmula de estatus, el Estado Libre Asociado, se ha estado en cierta manera discutiendo el estatus de Puerto Rico. Hubo una comisión de estatus, creo que a principios del 60, en el 67 hubo un plebiscito que después se concretó en un comité ad hoc para la discusión de nuestros problemas de estatus. Ahora recientemente el gobernador de Puerto Rico se la ha ingeniado para crear una nueva comisión de estatus que llama la Comisión para resolver el dilema del estatus de Puerto Rico. Usted, después de casi 28 a 30 años de estar el Estado Libre Asociado funcionando en este país, ¿cree que todavía es posible llegar a un fin en las cuestiones de estatus bajo el Estado Libre Asociado, y si los sistemas y las comisiones que se están creando proveen para llegar a esa culminación final y no discutirse más en la situación de estatus en Puerto Rico? Buenas noches otra vez. La pregunta es muy abarcadora. Voy a tratar de dirigirme a todos los aspectos de la pregunta. Con una aclaración, y es que el problema del estatus en Puerto Rico no es un problema de 1950 para acá, es un problema que ha vivido con nosotros por siglos. En tiempos de España existía el problema del estatus y finalmente con la incorporación a los Estados Unidos, digo incorporación en el sentido de pasar la jurisdicción a los Estados Unidos después de la guerra hispanoamericana, pues ha existido también durante este siglo. Lo que data de 1950 es la creación del Estado Libre Asociado, que es lo que tenemos hoy, que se inició como una fórmula de asociación por vía de un convenio bilateral con los Estados Unidos, pero que no pretendía ser lo que se aprobó en 1950, una manera definitiva, sino que fue el inicio de un proceso. Ahí que me quiero dirigir. La creación del Estado Libre Asociado es el inicio de un proceso. Para ello, podríamos ver cómo la Asamblea Constituyente en Puerto Rico, en 1950-51, cuando se reunió, aprobó la resolución 23, donde disponía que el pueblo de Puerto Rico se reservaba el derecho, y claro, le reconocía al Congreso también, el derecho a proponer enmiendas a las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, lo que se llama la Ley de Relaciones Federales. Eso se propuso por el proyecto Fernández-Mary en 1959, una serie de enmiendas a la relación política con los Estados Unidos. Luego se propuso por el proyecto Aspinall en 1962, que culminó en la creación de la Comisión de Estatus de 1964, que finalmente rindió su informe y se celebró el plebiscito de 1967 y se crearon los comités ad hoc. Lo que debo destacar en este momento es que de 1950 a 1981 no ha pasado nada en relación con la ampliación de los derechos del pueblo de Puerto Rico y los poderes que el pueblo de Puerto Rico necesita
para enfrentarse a los problemas de 1981, los problemas contemporáneos. Y esa ausencia de esos poderes, esas dificultades son las que hacen necesario seguir gestionando, seguir discutiendo este problema de estatus. Cuando usted se refiere a esta comisión que se ha propuesto últimamente, a mí me parece que la verdadera importancia de esa comisión es el iniciar un proceso de ver cómo hemos de enfrentarnos al problema de estatus. La dificultad mayor que yo le encuentro y el defecto mayor que yo le encuentro es que presume que el estatus político es propiedad de los partidos políticos. Y ahí está la gran debilidad de esta propuesta. El estatus político es algo que le interesa en una forma o en otra, en un grado o en otro, a la mayor parte de los puertorriqueños, que afecta a toda la vida de todos nosotros. No es una propiedad exclusiva de los partidos políticos. Y la propuesta del señor gobernador para crear esta comisión presume que las fórmulas de estatus político y el tema del estatus político en sí le pertenece a los partidos políticos. Por tanto, las personas que van a estar representadas en esa comisión son personas designadas por los partidos políticos. Y todas aquellas otras personas que en Puerto Rico tenemos interés en el estatus político, ¿dónde está nuestra representación? Ahí es donde yo encuentro la debilidad en esto. Don Roberto, yo quisiera referirme a una de las frases que usted utilizó al principio de su alocución, en términos de que la creación del ELA fue el inicio de un proceso. La ventaja que ofrece alegadamente la estadidad es la culminación de un proceso, lo mismo que la estadidad. El Estado Libre Asociado aparentemente se va a mantener eternamente en un proceso, lo que yo entiendo que es lo mismo decir que nunca podremos resolver el problema de estatus porque todo será un proceso, no llegará nunca a una culminación, a una queda. Y mi pregunta va a esos efectos. Bajo el Estado Libre Asociado, ¿podremos llegar a un fin en nuestra discusión de estatus? El problema, amigo, es que en política nunca se llega a un fin. Digo, ¿qué es permanente? ¿Pero qué es lo que ofrece la estadidad si no es la...? Bien, me voy a dirigir a eso. ¿Qué, en términos políticos, qué es permanente? ¿El Imperio Romano o la monarquía francesa? Digo, la debilidad está en que no podemos usar tales palabras como permanentes en política, porque en política no hay nada permanente. Es permanente hasta que uno decida hacer otra cosa. Voy a llegar a la pregunta sobre la estadidad. Los Estados Unidos y Panamá celebraron un tratado sobre la zona del canal a perpetuidad. Lo firmaron, me parece que fue en 1903 o 1906 o 1905, a principios de siglo. Lo renegociaron hace un par de años y decía que era perpetuidad. Yo busco perpetuidad en el diccionario y me dice que perpetuo es perpetuo. No son 75 años, no son 80. Digo, el defecto de eso está en usar palabras que no tienen sentido en política. Así que una vez le introducimos esa clase de vocabulario, pues no estamos hablando de política. Permanente en política es hasta que las partes acuerdan hacer lo contrario. Igual que si nosotros fuéramos a la estadidad, que es permanente, hasta que los estados decidan otra cosa. Hubo un intento de hacerlo en la guerra civil en 1860 y hubo que pelear por la fuerza, se evitó que se disolviera la unión. Bueno, en lo que no vamos a pelear es hacer una pequeña pausa para unos pequeños mensajes y regresamos enseguida. Las expresiones de don Roberto sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado, pues, me obligan a hacer la próxima pregunta y hay que darle un turno a Efraín, que está sentadito ahí todavía y no ha hecho una pregunta todavía. Pero, don Roberto, el Partido Popular ha estado por años diciéndole al pueblo puertorriqueño que el desarrollo del Estado Libre Asociado es definitivo y que bajo el Estado Libre Asociado se puede mantener un estatus en Puerto Rico. Usted perteneció al Partido Popular, usted estuvo en las filas del Partido Popular cuando el Partido Popular le decía eso al pueblo. En este momento usted explica
que entiende, y aparentemente lo ha entendido siempre, que el Estado Libre Asociado es un proceso, como usted dice, que puede culminar en quizás la independencia, aunque usted no lo ha dicho aquí, o que puede llegar a cualquier otro tipo de estatus. ¿Cómo se explica esta posición? Bueno, para mí es explicable en el sentido de que las circunstancias cambian, nosotros decimos en la Escuela de Administración Pública, el contorno cambia y esas circunstancias hay que tomarlas en cuenta. Las necesidades de un país, las circunstancias sociales, económicas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo cambian y hay que irlas continuamente adaptándolas y adoptando cosas nuevas. Yo no creo que en política puede haber nada estático. Los partidos políticos, por su naturaleza, porque son grandes, pues tienen que contemporizar y tienen que modificar para tratar de abrir una sombrilla que pueda cobijar a muchas personas. Pero las personas que no tenemos afiliación política podemos ser mucho más precisos en nuestro pensamiento de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que más conviene en relación con el estatus político. Ahora, ¿cómo puede explicarse el estancamiento en la evolución del Estado Libre Asociado en este momento? Puede, porque principalmente el Partido Popular ha tenido unas ambivalencias. Esa es una. No se ha decidido por qué camino, por qué ruta, porque ha tenido unas fuerzas conservadoras que lo han aguantado y ha tenido unas fuerzas liberales que tratan de empujarlo hacia adelante y eso le ha creado unas ambivalencias internas. Estoy hablando no por conocimiento interno, porque no lo tengo, pero por lo que he leído, las expresiones públicas que se han hecho, me doy cuenta que hay un problema interno. Y segundo, porque la otra parte, que es el Congreso de los Estados Unidos, no tiene aparentemente ningún interés en que eso se resuelva. Así que si de las dos partes, por un lado no hay interés que se resuelva y por otro lado hay una indecisión en cuanto a cómo resolverlo, pues ahí tenemos todos los factores para lo perfecto, que es el status quo y el impasse. ¿Usted cree que el Partido Popular, o sea, el hecho de que haya habido solamente un partido que defienda el Estado Libre Asociado, pues es lo que ha provocado ese estancamiento en el proceso de evolución? Es posible, no había pensado mucho sobre eso, la idea suya sugeriría la deseabilidad que pudiera haber más de un partido estadolibrista o autonomista, vamos a llamarle así, para no confundir los términos. ¿Por qué no hay otro partido en Puerto Rico que recoja la ambición de un grupo de puertorriqueños que no les convencen los partidos políticos actuales, quizás ni el liderato actual? Yo creo que eso principalmente se explica porque aquí el electorado en última instancia tiene deseo de que su voto sea decisivo y cuente. Como me decía mucha gente, yo no quiero perder mi voto. Y entonces esa idea de que uno tiene que ejercer su voto de manera que tenga una oportunidad de adquirir el poder es más fuerte que los factores otros que impulsan a una persona a pertenecer a una colectividad más pequeña. ¿Usted ve posibilidades de que, parece sobre lo mismo, pero de que surja un partido en estas circunstancias con otros líderes? Porque muchas veces cuando surge un partido con los mismos líderes, pero con una nueva forma y unos nuevos colores, pues tiene algunas posibilidades de éxito. No presumo tener una bola de cristal y tampoco de ser profeta. Yo a corto plazo yo no veo que haya condiciones objetivas que propicien la formación de un nuevo partido político en Puerto Rico. A largo plazo quizás sí, pero a corto plazo no creo. Una persona como usted yo creo que no ha pasado por alto o no lo han pasado por alto a personas que han intentado organizar nuevos movimientos en Puerto Rico. La pregunta es a los efectos de si usted ha sido consultado o se ha reunido en algún momento reciente con liderato político buscando una nueva alternativa para Puerto Rico. No, que yo recuerde recientemente, por lo menos el último año, yo no recuerdo haber tenido ninguna reunión. Siempre uno que se reúne con amigos pues habla sobre temas políticos, pero específicamente buscando eso no creo.
Don Roberto, usted dijo hace unos minutos de que el problema de los actuales sistemas para resolver el asunto del estatus nuestro tiene el inconveniente que los líderes creen que los estatus le pertenecen a los partidos políticos. ¿Qué mecanismo usted recomienda para dilucidar esto finalmente, el problema de estatus? Bueno, yo le he dado algún pensamiento a esto y a mí me parece que el mecanismo ideal, y digo ideal, consciente de los problemas que presentaría, sería el que todos en Puerto Rico, todos los sectores que creen en toda la fórmula de estatus político, nos uniéramos para pedirle al Congreso, para que el Congreso reconociera, hiciera una transferencia de poderes a una asamblea constituyente en Puerto Rico, a ser convocada por la Asamblea Legislativa y electa de acuerdo con unas leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, y le entregase todos esos poderes a esa Convención Constituyente. ¿Eso sería posible con los mismos líderes que ahora están dirigiendo los distintos partidos en este país? Bueno, yo creo que posible es, improbable es improbable, pero enteramente posible, porque yo no veo que se pueda perder nada. Quiero ser claro que el gobierno continuaría funcionando como está funcionando hasta ahora. Digo, lo que haría el Congreso sería reconocer que los poderes se le entregarían a esta Comisión Constituyente. ¿Qué van a hacer esa Comisión Constituyente con esos poderes? Vamos a examinar qué podrían hacer. Por acá yo darle un adelantito, vamos a hacer otra pausa, pero quisiera que fuera pensando lo que va a contestar cuando yo le pregunte en el próximo espacio, ¿qué usted opina del liderato político actual en Puerto Rico? Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Cuando se habla de estatus, surge enseguida las dos palabras transferencia de poderes. Y esto hace pensar muchísimas cosas, porque unos partidos políticos la quieren de una forma y otros de otra. Don Roberto, usted empezó a expresarse sobre esto. Yo quisiera que terminara esa expresión antes de la pregunta que yo le hice. Bueno, la transferencia de poderes es una cosa que haría el Congreso a una asamblea constituyente. Quiero ser claro que esa asamblea constituyente tendría que tener la mayor garantía de una representación completa del pueblo de Puerto Rico, representación de los que aspiran a la estadidad, los que aspiran a la autonomía en alguna forma, los que aspiran a la independencia, o sea, de toda la fórmula, de los partidos políticos, de los que no están afiliados a partidos políticos, de todos los sectores de opinión pública. Yo no voy ahora a tomar tiempo a ver si serían 100 o serían 120 los miembros de esa asamblea constituyente, pero claramente representativa. Mientras tanto, mientras esa asamblea delibera, el gobierno funcionaría como está funcionando ahora, sin ninguna, exactamente igual que está funcionando ahora. Mientras tanto, en esa asamblea constituyente debidamente electa, con esa representación, estoy seguro que habría propuestas para la estadidad clásica, habría propuestas para la estadidad jíbara, habría propuestas para el Estado Libre Asociado como está, habría propuestas para el Estado Libre Asociado con modificaciones, habría propuestas para la libre asociación en la forma que reconocen las Naciones Unidas, habría propuestas para la independencia como la propone el Partido Independentista, habría propuestas para la independencia como la propone el Partido Socialista Puertorriqueño. En otras palabras, yo estoy seguro que habría 10, 12, por lo menos, distintas propuestas para considerarse por esa Asamblea Constituyente. Claro, concibo el que esa Asamblea Constituyente pudiera aprobar por mayoría más de una fórmula, como alternativas aceptables a los puertorriqueños. Por lo menos a la Asamblea Constituyente, por aprobar una o dos o tres alternativas, para luego de aprobadas esas alternativas por la Asamblea Constituyente, llevarlas al Congreso, que es la otra parte. En el caso de la estadidad, ciertamente tendría que haber una acción de parte del Congreso. En el caso de una modificación a la autonomía o la libre asociación o el Estado Libre Asociado, tendría que haber acción por el Congreso también. Y en el caso de la independencia también tendría que haber un reconocimiento de parte del Congreso. En otras palabras, que esas alternativas, cualquiera que fueran, aprobadas por la mayoría de esa Asamblea Constituyente representativa de todos los puertorriqueños, podría llevar una o dos o tres alternativas. No voy a decir ahora cuáles son las que llevaría, las que aprobara. El Congreso podría
examinarla, decidir que le gusta más la 1 que la 3, o que le gustaría la 1 modificada, o la 2 modificada, o que la 3 sin modificar, y expresarse del Congreso en relación con las propuestas que tenga ante sí. Luego del Congreso expresarse sobre esas propuestas, entonces se someterían al pueblo de Puerto Rico aquellas propuestas donde estuviera la Asamblea Constituyente y el Congreso de acuerdo, y la que tuviera mayoría de votos por los puertorriqueños en un referéndum, en un plebiscito, en una votación especial, ese sería el estatus que estaría en vigor, porque ya tendría la aprobación previa del Congreso y del pueblo de Puerto Rico. Eso es una manera de hacerlo. ¿Qué pierden los estadistas en ese caso? ¿Qué temores? Yo estoy seguro que habría propuestas, habría delegados a esa asamblea que creen en la estadidad. Eso de la estadidad jíbara, ¿usted cree que eso tenga ambiente en Bueno, Estados Unidos, en la pues digo, realidad norteamericana? Hay personas que hablan de eso. Sí, pero en la realidad del Congreso norteamericano, Yo no sé, ¿qué ambiente puede tener esto? Eso tendríamos que verlo, lo llevamos allá al Congreso para ver si ellos estarían dispuestos a darnos la estadidad conservando nuestro idioma español, conservando nuestra facultad para representación olímpica separada de los Estados Unidos, para mantener nosotros una serie de cosas. De los que hablan de la estadidad jíbara, pues se lleva al Congreso. Si hay personas que creen en ella y tuviera mayoría en una asamblea constituyente, pues se lleva. ¿Qué podrían perder los estadistas en eso? Muy poco. Lo que pasa es que hay unos temores. En lo que está envuelto aquí, el principal obstáculo a lo que yo le estoy hablando no es práctico, es psicológico. Que hay unos temores de que una transferencia de poderes, una vez que el Congreso le ponga esos poderes en manos de esa Asamblea Constituyente, sabe Dios lo que hace. Bueno, pues señores, sabe Dios lo que hace, no harían lo que las personas que nosotros elijamos hagan. Y que estamos nosotros desconfiando de nosotros mismos. No confiamos que nosotros podríamos elegir unas personas sensatas a esa Asamblea Constituyente que podrían hacer proposiciones sensatas. Es que nosotros no nos sentimos capaces de elegir a unas personas que hagan unas proposiciones razonables y que descarten proposiciones que no sean razonables. O sea, hay una desconfianza psicológica. Ahí es que yo le veo el principal impedimento. Don Roberto, esa misma pregunta yo quisiera devolvérsela. ¿Es realmente así? O sea, ¿es realmente que ya hemos empezado a desconfiar de nuestras propias instituciones y de nuestro poder de seleccionar a nuestros representantes, de confiar en nuestros delegados? Yo preferiría contestarle que no, pero me temo que hemos comenzado un proceso de deterioro en que incluye una desconfianza en alguna de nuestras instituciones. En el liderato del país. Incluyendo el liderato del país. Ahí es que va mi pregunta de ahorita. ¿Qué usted piensa del liderato puertorriqueño actual? Los muchachos querían que empezáramos uno por uno, pero yo creo que va a ser un poco difícil, no le conviene tampoco. Yo creo que el problema, Luis Francisco, es el liderato actual del país, por lo menos yo no percibo que haya un compromiso firme con el interés general, el interés público. El compromiso que hay es un poco con el poder, sin que uno se conteste con una sinceridad entrañable del poder para qué. Esa es la pregunta que uno tiene que contestarse cuando está en la lucha por el poder. Uno tiene que contestarse quizás todos los días, hacerse la pregunta y contestarse, ¿el poder para qué? Don Roberto, y eso es posible cuando uno es presidente de un partido y candidato a gobernador que le debe servir a los populares, a los PNP, a los independentistas y a los socialistas. Que se reúnen esa misma persona, el interés político y el interés público. Tiene que ser posible, porque un gobernante tiene que gobernar para todos. No se puede gobernar para los PNP y los populares y los independentistas. Hay que hacer carreteras por donde transitan todos, hospitales que le sirvan a todos, escuelas que eduquen a todos. Pero siendo presidente del mismo partido político a la misma vez. Pues tiene que separar esas funciones. La función de presidente del partido político es uno y la función de gobernante es otra. Pero en la práctica, en la realidad, se han separado. Pues no, quizás no se está separando hoy, pero tradicionalmente en Puerto Rico se ha separado. Don Roberto, junto al problema de estatus... Oye, Castro, ¿tú no quieres que le pasemos unos comerciales aquí? Vamos a dar un pequeño espacio para unos mensajitos y regresamos enseguida.
Ha sido muy interesante la preocupación de don Roberto en cuanto a la calidad del liderato puertorriqueño y si piensa en sí en el pueblo cuando está en el poder. Castrola, ¿tú querías desarrollar tu próximo Sí, tema? yo quería cambiar de tema porque junto al problema político y problema de estatus en Puerto Rico, hay uno que está sintiéndose con mayor vehemencia entre los puertorriqueños, es el problema económico. Los puertorriqueños fundamentalmente dependen de las ayudas que le da el gobierno federal y el gobierno estatal, y ambos gobiernos se han manifestado en crisis. El gobierno de Estados Unidos está haciendo un plan de reducción de sus programas económicos con tal de conseguir un balance presupuestario allá, y acá parece que la economía no anda muy bien cuando ya se anuncia un posible déficit de 100 millones de dólares. Yo quisiera, y esta pregunta es bastante general, que usted me dijera si usted entiende que se está trabajando bien con este problema económico, tanto de las medidas que se están tomando por las reducciones de los fondos federales, como de los problemas económicos deficitarios que hay en el gobierno estatal. Bueno, yo creo que el problema principal ni siquiera se ha discutido. Aquí nos hemos limitado a discutir el efecto de los recortes del presidente Reagan a los distintos programas económicos y sus posibles efectos en la economía puertorriqueña. Pero la cuestión básica económica de Reagan, de lo que se llaman los neoconservadores, la política económica de los neoconservadores, la política económica de la libre empresa lo resuelve todo. Dejadas las fuerzas del mercado libres, resuelven el problema. O las personas que creen en el estímulo de la oferta, lo que se llama los supply side economics. Esos tres ideologías económicas están luchando en los Estados Unidos, en el Congreso y en la administración de Reagan. Eso en Puerto Rico no es aplicable en absoluto, porque la economía de Puerto Rico no es la economía de los Estados Unidos con la fortaleza de la economía americana. Nosotros tenemos una economía distinta. Para darle un dato, en Puerto Rico prácticamente el 30% de la fuerza trabajadora trabaja para el gobierno. En los Estados Unidos es alrededor de un 3 o un 4%. Así que unos recortes económicos del presupuesto allá pues se sienten de una manera, pero en Puerto Rico se sienten de otra. Ese tema ni siquiera se ha comenzado a discutir en Puerto Rico. Y una de las fallas que yo veo precisamente es que un tema tan importante, que puede tener un impacto tan grande en la vida nuestra, ha estado ausente de la discusión porque se ha limitado a ver si los cupones se recortan por 25, por 30 millones, o si se inicia el recorte en abril o se inicia en octubre, o si el programa Z se va a reducir en esta parte o en esta otra parte. O sea, estamos caminando por la gama y no estamos yendo realmente al tronco del gran problema. Y yo creo que ese tema debe ser objeto de discusión mucho más seria en Puerto Rico por el efecto que puede tener, y ya se está sintiendo. Entonces, que a los políticos no les interesa profundizar ni que las personas entiendan realmente cuál es la médula del problema. Pero a nosotros nos interesa, a los puertorriqueños. A los puertorriqueños nos interesa ese tema porque nos puede afectar nuestra vida. ¿Realmente nos interesa o que nos debería interesar? Porque no, yo creo que nos interesa. Yo creo que nos interesa. Yo creo que lo que está sucediendo en la construcción, lo que está sucediendo en el empleo, lo que está sucediendo en la manufactura, lo que está sucediendo en ciertas áreas de turismo, o de la transportación o de la agricultura, es una cosa que nos interesa profundamente a los puertorriqueños. Que podamos expresar o lo sepamos expresar, eso es una cosa distinta, pero Roberto, profunda. En los periódicos hace unas 2 o 3 semanas hubo unos titulares de que había una crisis tal en el gobierno que se podría producir hasta la falta de dinero en efectivo para operar el gobierno de Puerto Rico. Después el Departamento de Hacienda hizo unas declaraciones que por lo menos a mí no me convencieron mucho, pero algo está pasando con la administración pública en la parte económica. Usted fue gobernador, ¿qué usted piensa de esto? No, yo por algo que he leído en los periódicos, que no ha sido mucho, poco vaga poco, sí. Me imagino, y por algo que leí, me parece que hace 2 o 3 días, el problema es que hay unas emisiones de bonos que se han autorizado por la Asamblea Legislativa del año pasado y de este año, y no se han podido vender
porque el mercado de bonos está en una situación crítica, muy difícil, con unas tasas de interés altísimas. Ese dinero se necesitaba para hacer unas obras. Hasta el punto en que no se haya podido vender esos bonos, pues hay una falta de liquidez. Y yo me sospecho que por ahí es que debemos explorar ese problema. Claro, no tengo los datos, no he hablado con ninguna persona que tenga la información oficial, pero por algo que he leído en los periódicos de la Secretaría de Hacienda y por algo de expresiones que hizo el gobernador recientemente de la dificultad en el mercado de bonos, creo que ahí es que está el problema, y eso monta probablemente a 400 o 500 millones de dólares. Don Roberto, al momento que grabamos este problema, Este programa no es ningún problema. el programa, se está anunciando ya un nuevo aumento en las tarifas de la telefónica, a base de que esa agencia no ha podido vender una cantidad de bonos, porque los intereses que le fueron autorizados a venderlo están por debajo del mercado de bonos. Asimismo, estos aumentos se repiten en las distintas agencias que sirven al país. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto va a llegar esto? Porque como que está tomando un girito medio apocalíptico. Por un lado va aumentando las cosas, se reducen los dineros, hay recortes y como que vamos para un fin definitivo. ¿Usted ve alguna esperanza de que esto se resuelva? Bueno, yo no veo que haya una preocupación por lo que usted acaba de señalar. Yo creo que eso es así y probablemente peor. En las proyecciones, cuando yo estudié la situación de fuentes fluviales, las proyecciones que ellos hacen para los años, creo que eran 84, 85, ellos estaban proyectando 16 centavos el kilovatio hora, que es alrededor de 11 centavos ahora, un aumento de alrededor del 50%. Eso lo que quiere decir es que probablemente el consumo de energía, como lo demuestra este último año, va a irse reduciendo. Por lo tanto, se reducen los ingresos y es un círculo vicioso. Entonces se reducen los ingresos y entonces hay que aumentar más las tarifas y vuelve otra vez y pasa lo que ocurre con el subway en Nueva York. Empezó a 5 centavos y ya está en 75 y están anunciando que probablemente llega a 90 y lo que pasa es que la gente lo usa menos. Y lo que puede pasar con el teléfono es más o menos lo mismo. Y se aumenta el teléfono, pues entonces llega el momento que la gente no lo puede pagar, porque tiene menos recursos para pagarlo, y entonces pues se instalan menos teléfonos y las proyecciones de ingresos son menores, y por lo tanto volvemos a ese círculo vicioso. ¿Pero qué ocurre con eso no se está discutiendo en Puerto Rico. ¿Y a dónde vamos a llegar, don Roberto? Es que no podemos confiar en que nuestros administradores públicos, del partido que sean, van a poder bregar a la larga con una situación como esta. Bueno, yo espero que sí, que puedan bregar. Yo no veo indicios hasta la fecha de que se estén atendiendo esos problemas, pero tengo que tener la confianza básica de un ciudadano en que las personas que ocupan las posiciones tendrán que enfrentarse a ese problema en algún momento, y si no lo hacen, pues tendrán que hacer lo otro. Don Roberto, yo hace unos cuantos días entrevisté a un funcionario público, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, y llegué a una conclusión a base de mis preguntas, porque él decía de que había empleados de más en exceso en la autoridad, de que se habían tomado unas medidas que le habían costado muchos millones de dólares a la autoridad, las cosas de los seguros, que ahora mismo están en juego 20 millones de dólares aproximadamente, decisiones como la planta termonuclear y la planta de carbón que también costaron otro $1 millón, y le planteé la siguiente pregunta de si él creía que la Autoridad de Energía Eléctrica había sido bien administrada en los últimos 10 años, y mi pregunta va a los efectos, a base de los que estamos sintiendo los puertorriqueños. ¿Usted cree que el país ha sido bien administrado en los últimos 10 a 15 años? Mi contestación es que no. Como esa contestación es tan definitiva, vamos a un mensaje para que nuestros oyentes pasen el más rato y regresamos enseguida. El liderato político se cuestiona en nuestro país y, según lo admite don Roberto Sánchez Vilella, ex gobernador de Puerto Rico, nuestro país no ha sido administrado bien en los últimos 10 a 15 años. Con la próxima pregunta de Efraín Arroyo. Cuando hablamos de que no ha sido administrado bien y que hay una serie de cosas que a usted y posiblemente a nosotros nos gustaría que se hicieran y no se están haciendo, querrá decir que las personas que están en el servicio público, bueno, para ponerlo de otra forma, que en el servicio público no están todas las personas que hacen falta
que hay muchos talentos que se están perdiendo, que están posiblemente en la Universidad de Puerto Rico o están en sus casas o en la empresa privada, y que no se ha podido o se ha perdido el imán que tenía, el espíritu de servir que prevalecía hasta hace algunos años. Yo creo que sí, que eso ha ocurrido, por unas razones que a lo mejor son justificadas, pero el espíritu de servicio y el compromiso, repito, como repetir la palabra que dije hace un momento, ese compromiso de hacer uno cosas porque uno cree en ellas y porque cree que de esa manera está adelantando el bienestar general, donde el compromiso es con el interés público y no con un interés particular, donde el compromiso es para adelantar el programa, las decisiones programáticas de un partido político, pero no las ventajas electorales de un partido, porque yo creo que administrar bien un gobierno y hacer buen gobierno es electoralmente conveniente para el que lo hace. Yo soy quizás una de las pocas personas que creo que gobernar bien es políticamente, ahora quiero decir, electoralmente conveniente. El deterioro es un proceso y parece que está avanzado en Puerto Rico. ¿Será posible regresar o detener el proceso? Pues todas estas cosas tienen sus alzas y sus bajas. Yo no voy a pretender que el grado de compromiso que tenían unas personas hace un tiempo lo tengan ahora, porque, repito, volvemos otra vez a la frase que le dije anteriormente, el contorno, las circunstancias varían, pero yo tengo la esperanza, y repito, a largo plazo, de que se vuelva a desarrollar en los puertorriqueños un deseo de superarnos y de superar los inconvenientes que se nos presentan política, económica y socialmente, y podamos otra vez darle un impulso a este país. Pero cuando vemos, o sea, cuando un médico de capacidad, un especialista médico, por ejemplo, tiene un paciente y pierde las esperanzas con ese paciente y le dice a la familia, bueno, pues déjenlo ahí que muera tranquilo y se va. Aplicando esto a la situación en Puerto Rico, cuando vemos tantas personas de capacidad metidos en la universidad, por ejemplo, cuando vemos tantas personas de capacidad moral e intelectual que se alejan de las agendas públicas en Puerto Rico, ¿no quiere decir que se entiende ya que esta situación no tiene remedio y que el país va en un deterioro total? No, yo creo que no. Yo creo que la analogía con el paciente no es la misma. Yo creo que un país no se puede dejar morir. Lo que puede hacer uno es retirarse, una retirada estratégica, porque en el momento no es propicio, pero con la confianza de que en la vuelta llegará, donde venga ese péndulo otra vez del otro lado y vuelva a coger un gran impulso, las cosas que realmente deben existir y prevalecer en Puerto Rico. Yo quiero que usted me perdone, pero mi pregunta quiere llegar a si podemos aplicar eso a su persona. No creo que sería aplicable, aunque yo siempre he estado dispuesto, no políticamente, quiero decir, no en forma partidista, sí, pero en la discusión de los problemas políticos yo siempre he estado dispuesto a hacerlo y a tratar de colaborar hasta donde pueda, y sin que eso pretenda inmiscuirme en las luchas partidistas, porque estoy alejado de la lucha partidista. ¿Y eso es permanente, ese alejamiento de la lucha partidista? Bueno, volvemos otra vez al uso de la palabra semántica. Permanente en política no hay nada. Pero ha cerrado las puertas a una posible retorno. Tampoco se cierran puertas. Es meramente que yo no tengo ningún interés partidista en este momento. Ahora que hemos entrado a su posible o no posible vuelta a la política. Ha dicho que el momento no es propicio directamente. No, lo que quería decirle es, don Roberto, usted militó por muchos años en el Partido Popular Democrático. En distintas ocasiones se ha especulado si usted iba o no a regresar al Partido Popular Democrático. Una de las últimas invitaciones la hizo don Luis Muñoz Marín. ¿Usted cree que la muerte de don Luis Muñoz Marín le cierra las puertas, la última invitación, que entiendo que fue rechazada, le cierra las puertas a un posible retorno en el momento que sea al Partido Popular Democrático? No, yo no creo que el deceso y la falta, la ausencia de don Luis Muñoz Marín cierre las puertas, aunque sí tengo que admitirle que lo hace más difícil. Sin embargo, si aplicamos eso a
al futuro del Partido Popular, ¿cómo le puede afectar, usted que fue parte de ese partido y que lo ha visto de lejos y de cerca y conoce su liderato actual, cómo le puede afectar la ausencia de don Luis Muñoz Marín al futuro del Partido Popular? Bueno, una persona como don Luis claramente le va a hacer falta y le hará falta, pero todos tenemos que resignarnos a que no somos eternos. Pero ¿cambiará la trayectoria de Muñoz al ausentarse físicamente él del Partido Popular, este liderato que tiene ahora? Difícil de contestar eso, no sé. Yo no tengo elementos de juicio, no tengo suficiente comunicación con los líderes del Partido Popular para formar un juicio sobre Pongámoslo eso. de otra forma, ¿le ha preocupado en algún momento que el Partido Popular cambie su trayectoria que le trazó don Luis Muñoz Marín? Bueno, a mí sí, personalmente me ha preocupado, pero como yo no veo en el Partido Popular unas cosas muy claras, veo unas personas, unos líderes que sí tienen unas opiniones, que yo coincido con muchas de ellas, pero como partido, como organismo, como organización política, yo no veo que tenga una definición clara, ni política, ni económica, ni social. Yo veo que hay fuerzas que tiran para un lado y fuerzas que tiran para otro, pero como organización no la veo clara. Repito, eso no quiere decir que no haya líderes que lo tengan claro, y eso creo que debe quedar claro. Pero para unas próximas elecciones, ¿usted le parece que pueda surgir un líder dentro de ese partido que resuelva ese problema que usted mismo plantea? A esta altura que estamos hablando, yo lo veo muy difícil, pero siempre puede surgir. Don Roberto, hay un tema que se aparte un poco de esto, o quizá no se aparte tanto, es el de la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que se ha perdido un poco de perspectiva y hemos recordado los recientes sucesos en la universidad, las marchas y la entrada de la policía, pero nos hemos alejado un poco de cómo se inicia el problema, cómo se inicia el conflicto. Yo quisiera que usted si estaba al tanto desde el principio de todo el proceso, nos diera su evaluación de qué es lo que motiva que surja el conflicto en Río Piedras. Bueno, yo creo que aquí voy a hablar estrictamente a base de mi apreciación personal, de lo que he leído en los periódicos, de los compañeros de la facultad que hemos conversado entre nosotros y de las reacciones de los estudiantes que me reúno con ellos cuando voy a clase. Yo creo que la mayor parte de los estudiantes ha resentido la forma en que el Consejo de Educación Superior aprobó el aumento en la matrícula. Yo creo que aún los estudiantes que están yendo a clase, aún los estudiantes que estuvieron yendo a clase todo el tiempo, resienten la forma en que se llevó a cabo ese procedimiento. Segundo, un número decidió no pagar la matrícula e iniciar una huelga. Eso es un conflicto. Y como todos los conflictos, pues hay que mantener unas líneas de comunicación abiertas. Yo creo que el defecto principal en esto es que en algún momento alguien, por alguna razón, cerró las líneas de comunicación. Y me parece a mí que en todos los conflictos, sean universitarios o sean laborales, o sea, de cualquier otra índole, es importantísimo mantener abiertas las líneas de comunicación. Siempre uno mantiene sus alternativas, sus opciones abiertas para caminar por un lado o por otro. Y aquí, desgraciadamente, se han cerrado a unas alternativas que han provocado todas las cosas que hemos visto durante las últimas semanas, que son no universitarias, yo diría que son antiuniversitarias, en el sentido de que nos crean una pesadumbre entre la facultad, entre los administradores, entre los estudiantes, nos crea un estado de ansiedad y un estado de pesadumbre. Vamos a unos últimos mensajes, regresamos enseguida con la parte final de Noticentro 4 en Foco. Vamos a la parte final de Noticentro 4 en Foco y con la próxima pregunta al compañero Efraín Arroyo. Si usted critica la forma en que las autoridades universitarias decretan un aumento, ¿está usted denunciando entonces un estilo de funcionar de la Universidad de Puerto Rico, del Consejo de Educación Superior, o se refiere exclusivamente a este caso? O sea, no va más allá del aumento de las matrículas, en términos de participación de los sectores universitarios.
Bueno, yo no tengo otros elementos de juicio y realmente yo me limito, mi función claustral a la enseñanza, yo no participo ni estoy al tanto de las decisiones administrativas, así que yo no podría decir si es un estilo, pero me tengo que referir a este caso en particular. Una universidad es una comunidad no solamente de estudiantes y de profesores, sino una comunidad de administradores y de rector y de consejos de educación superior y senado académico. Es todo la academia, y eso hay que tomarlo en cuenta en un conflicto como este, porque no se puede tratar a los estudiantes o los problemas de los estudiantes o al claustro o los problemas del claustro como si fueran chiquillos o como si fuera una organización jerárquica donde lo que aquí se hace es lo que yo ordeno, porque precisamente allí estamos tratando de hacer vida universitaria, que quiere decir la investigación, que quiere decir adquirir conocimiento, transmitir conocimiento, y esa no se nos puede tratar ni a los claustrales ni a los estudiantes, se los puede tratar como chiquillos. Don Roberto, aquí se cacarea mucho con el término de autonomía universitaria. ¿Usted cree que eso realmente está funcionando en la Universidad de Puerto Rico? Yo tengo a veces mis dudas, no tengo suficientes elementos de juicio, pero por algunas cosas que veo tengo mis dudas. La presencia de la policía en la universidad claramente es fatal para la verdadera autonomía, y el clima universitario es fatal. Esa es una decisión yo creo que desastrosa. Cuando usted era gobernador, don Roberto, usted se interesaba, me imagino que por las cosas que sucedían en la Universidad de Puerto Rico, y me imagino, no sé hasta qué punto el gobernador tiene, y decir tiene, lo pongo entre comillas, que respetar esa autonomía universitaria cuando está convencido y está seguro que la decisión del gobernador tiene que imponerse allí para resolver una situación que está creando crisis, y hasta qué punto el gobernador Carlos Romero Barceló ha tenido que hacer esto estos días para ponerle coto a lo que está sucediendo allí. Bueno, yo no sé de la participación del gobernador Romero Barceló, que no haya sido las expresiones públicas que ha hecho por conferencias de prensa o por la radio o televisión o en la prensa escrita. Yo sí puedo decirle que mi participación en la universidad como gobernador se limitó única y exclusivamente a nombrar los concejales de acuerdo con las vacantes que existieran en el Consejo de Educación Superior. Yo no tomé ninguna otra acción que no fuera esa. De hecho, yo no estimulaba ni al presidente del Consejo de Educación Superior para que viniera a darme informes de ninguna clase. Yo no tenía reparo en verlo personalmente, pero no hablar de la universidad, porque yo era muy cuidadoso en respetar esa autonomía universitaria. Nos quedan escasamente unos 2 o 3 minutos. Yo no quisiera que usted terminara el programa sin que se refiriera, habiendo sido uno de los prácticamente negociadores en la huelga anterior contra la compañía de Fuentes Fluviales, que nos comentara el caso actual. Hay una agencia que está en una huelga, la Unión decide un domingo entrar al trabajo y todavía el lunes escuchamos la agencia poniendo anuncios en la Unión que manifiestan cierta política de línea dura, como lo hemos comentado. ¿Qué usted opina de esto? Si esto es práctico, si es conveniente, si es... No, Luis Francisco, yo creo que esto no es conveniente. Yo creo que después de una lucha, sea una lucha laboral o sea una lucha, lo que se impone son medidas para tratar de limar asperezas, de reconciliación, facilitar el que esos trabajadores puedan volver, y si están dispuestos, por volver inmediatamente, de uno hacer todo lo posible por normalizar una situación que ha estado en un estado de huelga durante prácticamente más de 2 meses. Yo creo que es un error y eso va a crear unos resentimientos y a la larga la propia autoridad va a sentir los efectos de esas decisiones. A mí me parece que es sumamente imprudente lo que hemos escuchado en los últimos días. No se limita a solamente el conflicto de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que prácticamente todos los conflictos están rodeados de una campaña publicitaria, y ya llega un momento que el periodista se siente como intermediario o mensajero, y se cierran las negociaciones, pero se sigue negociando en la prensa. Y mucha gente nos llama para culparnos porque le damos oportunidad a unos y a otros no, y en realidad es la posición que nos encontramos en la mayoría de los casos. A todo el que no le gusta lo que dijo alguien y uno transmitió, pues le llama desde
comunista, hasta cualquier otra barbaridad que no se pueda decir en este programa. O sea, es un... Esos son gajes de voy a usar la oficio. palabra, ¿no? Voy a usar la palabra, es un estilo de negociar ahora y de exponer a través de la prensa y de campañas costosísimas, de paso, en los medios de comunicación. Bueno, yo creo que ustedes ya están acostumbrados a eso, que se les culpe por muchas de las cosas que hacen y muchas de las cosas que no hacen. Yo, en cierto sentido, estoy acostumbrado a eso también. Bueno, yo creo que no nos queda más tiempo. Agradecemos infinitamente la amena charla que hemos tenido con don Roberto Sánchez Vilella. Esperamos tenerlo en una ocasión y que las impresiones de don Roberto sean más halagadoras para el futuro de Puerto Rico. Ha sido muy sincero en su mensaje al pueblo puertorriqueño y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Las expresiones vertidas en el pasado programa no son necesariamente las de Guapa Televisión y los auspiciadores.